Bueno, en este video básicamente vamos a ver cómo ingresar números de legajos y a ese legajo vamos a asociar notas y vamos a buscar las notas de ese estudiante a través de su legajo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Supongamos que tenemos un arreglo de tamaño 4 y que partimos desde 0 hasta hasta el 4, o sea, 5 posiciones. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es, como se dice, vamos a crear, esto va a ser para las notas. Eh, Genial. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es declarar un arreglo de tamaño 4, ¿no? Int, y acá vamos a poner el legajo de tamaño 4 y acá vamos a poner notas de tamaño 4 y lo que vamos a hacer es básicamente declarar las posiciones, ¿no? Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Lo que quiero dejar bien en claro es que en cada espacio de memoria que reservamos vamos a poner un legajo. A este legajo, por ejemplo, le podemos asociar una nota, que sé yo, 6. A este otro legajo le podemos asociar una nota 7 y a este otro legajo otra nota, y así hasta llenar eh, todo el espacio de memoria, ¿no? ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Es que nosotros vamos a crear un código que me pueda recorrer el arreglo, ambos arreglos, y una vez que encuentre el número de legajo, por ejemplo, yo quiero encontrar la posición número 2 y en esa posición se está guardando la nota 8. Yo lo que voy a hacer es básicamente declarar dos variables. Uno que va a ser el índice con el cual voy a recorrer el arreglo, que sería el int i, y la otra variable sería una donde voy a guardar la posición, que pone, por ejemplo, se llame de posición. Entonces lo que yo voy a crear es básicamente voy a usar un for que me recorre el arreglo y ese for tiene que ser menor o igual a 4, punto y coma, y más. ¿Qué es lo que va a hacer este for? Me va a recorrer desde la posición 0 hasta la posición 4. ¿Qué pasa? Que, que yo voy a buscar la nota a través de un legajo. Entonces acá también voy a necesitar otra variable de tipo int que se va a llamar clave. La clave va a ser un segundo legajo, o sea, el legajo a buscar. O sea, acá voy a poner por ahí como para dejar bien en claro que la clave va a ser el legajo a buscar. Entonces, ¿cómo yo busco esto? Esto lo voy a hacer a través de un if. Este if me va a comparar constantemente
que el legajo en la posición I va a ser igual a clave, y si esta clave coincide con el legajo, voy a decir que la clave, la variable clave, perdón, que la variable posición va a ser igual a la I. ¿Qué significa este código? Básicamente yo lo que voy a hacer es comparar el legajo que yo tengo en el arreglo. Cada uno de estos legajos van a ser comparados con la variable clave. Entonces clave se va a comparar con el legajo 61737, con el segundo legajo que va a ser el 54546. Después en el tercer ciclo del for se va a comparar con 52525. En el cuarto ciclo del for va a ser 1022, se va a comparar, y así sucesivamente hasta terminar todas las comparaciones de todos los legajos. Como para mostrar esto, esto lo que vamos a hacer es llevarlo a un código. Y bueno, supongamos que el legajo que yo estoy buscando es 52, 52, 52. Va a recorrer todos los arreglos, ¿no? Como lo dije. Se va a comparar el if cuando esté en la posición 2, el legajo va a ser este. Y supongamos que la clave que yo ingreso sea igual a este legajo. Entonces, como esto va a ser igual, el if se va a ejecutar y va a decir que la posición 2 se va a guardar en la variable post. Esa variable post va a tener un valor entero que luego lo voy a poder imprimir. Eso lo vamos a ver en el código. Entonces lo que yo necesito es básicamente declarar una variable que se llama que guarde los legajos. Vamos a poner 4, de tamaño 4. Otra variable que se llama nota, tamaño 4. Voy a necesitar un índice i para recorrer el arreglo. Voy a necesitar una variable post donde voy a guardar el valor de la posición, y voy a guardar voy a buscar una clave que va a ser básicamente el número de legajo a buscar. Entonces yo lo que hago es, lo voy a comentar acá como para tenerlo. Como tenerlo presente, que la clave va a ser el legajo a buscar. Entonces yo lo que voy a hacer es un printf. Este printf básicamente lo que va a hacer es decir ingrese el legajo del alumno, cada puntos, barra invertida, t. Luego lo que hago es guardarlo. Acá pongo %d, coma, ampersand, y escribo la variable clave, punto y coma. Genial. Acá, como para evitar problemas de margen,
Genial. Ahora lo que voy a necesitar es un for para ingresar, digamos, para ingresar los legajos y las notas. Entonces pongo print el legajo y acá pongo scanf y lo que hago es guardar ese legajo digamos ahí. También tengo que ingresar las notas. Lo que puedo hacer es copiar esto y ingreso la nota. Genial, ya ingresé el número de legajo, ya ingresé la nota. Ahora tengo que aplicar digamos el código. Entonces lo que hago es otro for menor a 4 y más genial. Ahora lo que hago es aplicar el if y el if básicamente va a decir que la clave que ingresé se va a comparar con legajo. Este if, ¿qué va a hacer? Me va a decir que la posición se va a corresponder con la variable i siempre y cuando la clave sea igual al legajo. La clave que yo ingresé está acá. Entonces al final del programa lo que hacemos es imprimir todo esto de esta forma. Decimos la nota del alumno con legajo
es, y acá lo que hago es escribir legajo con la posición guardada, coma, y con la nota que se guardó en el legajo. Acá cometí un error, acá debe ser leg nada más, porque mi variable que declaré es leg, ¿sí? Es el error que me estaba marcando. El resto está bien. Bueno, acá está también. Ahí se terminaron los errores. Vamos a guardar este código y vamos a poner la prueba. Si están usando Visual Code, la forma de compilar y ejecutar es apretando la tecla F6 así directamente, o darle a esta flechita que está acá. Yo particularmente siempre elijo F6. Así que vamos a probarlo a ver qué sale. Bien, se ejecutó el programa. Vamos a agrandar esto. Vamos a ingresar el legajo del alumno 01737, el legajo que yo quiero buscar. Luego tenemos que hacer coincidir, es importante que el legajo buscarlo tenemos que hacer coincidir con el legajo que ingresamos, ¿no? Poner que 6969, poner que sea como un 8. Este va a ser 61737. Saco una nota sobresaliente 10. La nota 2, o sea, el legajo 2, vamos a poner que sea 5656. Saco un 5. Un legajo, el tercer legajo sería, qué sé yo, 5252. Nota 4. Y como pueden ver, el código está funcionando porque básicamente el legajo que yo puse para buscar es 61737, que se corresponde a este, al 61737. Y la nota que se le adjudicó sería la 10. Entonces mi código está funcionando. Lo ideal a todo esto ya sería tener una base de datos de legajos y de notas, y este código se puede aplicar a eso. En la página de la Facu nosotros tenemos otra variante del código que busca, pero esta está hecha con un while. Lo quiero contrastar bastante bien porque esta funciona diferente. En la página de la Facu básicamente declara una variable que se llama encontrar y tiene también un arreglo de tamaño ya predefinido, digamos, que sería de tamaño 5. Tiene una clave que sería le bajo a buscar y un índice for. Un índice i, no es un for. Y tiene una posición definida por 0. Entonces básicamente una vez ya ingresado todos los datos, el while que hace se fija si la i es menor que tamaño. La i en esa posición vale 0, digamos, o sea que sería menor a 5, y la variable encontrado está definida como 0. Entonces entra dentro del bucle while y ¿qué hace? Hace un if y dice si el dato guardado en la posición i se corresponde a la clave a buscar. Si esto se cumple, lo que pasa es que la posición pos va a ser igual a la variable i.
y si esto se cumple también, la variable encontrado va a cambiar a 1 y este while se va a ejecutar solamente si y solo si la i es menor a tamaño y si la variable encontrada es igual a 0. Una vez que se encuentra la variable, encont pasa a 1 y sale del bucle while. Y fuera del if está la i cambiando de valor constantemente. Entonces en cada ciclo del bucle while la i va incrementando hasta que llega a un valor que sea igual al tamaño. La diferencia que hay entre este código y el que acabamos de hacer es que nuestro bucle for va a recorrer desde la posición 0 hasta el final. Supongamos que acá al final nosotros tenemos un legajo igual al primero, que sería 61737. Entonces bucle for va a encontrar, o sea, cuando nosotros buscamos con una clave y si esa clave se corresponde a la posición 0, al legajo de la posición 0, lo va a encontrar y esa posición se va a guardar. ¿Qué pasa? El bucle for se va a seguir ejecutando hasta terminar, pero nosotros también encontramos este código al final del arreglo. Entonces la posición que se va a guardar no va a ser la 0 sino la 4. En cambio con el while esto no pasa, se va a guardar directamente la primera clave y se va a salir del bucle y solamente nos va a dar la primera posición que encuentre y que se corresponda a la clave. Esa es la diferencia. Entonces en el próximo video vamos a aplicar esto en el ejercicio que hicimos de cargar legajos y sacar promedio.